felices. Estamos todos aquí contentos, alegres. Una vez más porque, bueno, estamos en nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio. Le damos las gracias primeramente a Dios por permitirnos una vez más conectarnos con toda esa audiencia maravillosa que nos ve a través de la pantalla, de esa pantalla, bien sea por YouTube. Estamos conectados también por Audaz TV, estamos conectados por Facebook, tenemos en Instagram y en TikTok. Le damos gracias a Dios por cada una de las personas que nos han prestado un apoyo. Hoy estamos contentos de verdad porque hemos vencido una vez más. Le quiero dar especialmente las gracias a estos camarógrafos que nos acompañan, que son camarógrafos técnicos, malabaristas, son de todo tipo para hacer posible que esto salga y que usted pueda vernos a través de esa pantalla. Le damos las gracias a Ángel Ratia, de verdad que Dios lo bendiga, y le damos las gracias también a Carlos Sarmiento, que han hecho un gran trabajo técnico. De verdad los felicitamos y les damos gracias a Dios por sus vidas. Y también tenemos a alguien especial hoy aquí en el estudio, la pastora Lizaira González, ¿vale? Se está destacando hoy como camarógrafa, está tirando fotos que pronto las estaremos subiendo también a las redes sociales. Le doy la bienvenida, esposa mía, a mi esposa Carmariel, la pastora Carmariel, a mi hermano Edgar, el pastor Edgar. Bueno, bienvenido, estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bien, bien. Bueno, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les damos, bueno, yo particularmente me siento súper emocionada porque estamos una vez más compartiendo este nuevo episodio. Tenemos un tema bastante importante y controversial, que es bueno profundizarlo, ¿no? Para aprender. Hay bastantes inquietudes que vamos a ir desarrollando a lo largo y amplio del programa. Queremos dar las gracias primeramente a todos nuestros suscriptores, a aquellos, gracias por apoyarnos continuamente, y a aquellas personas que se están conectando por primera vez. Queremos recordarles que deben suscribirse y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. ¿Qué dices tú, varón? Bueno, Freddy, una vez más estamos aquí bendecidos, gracias a Dios. El segundo capítulo. De muchos. De muchos que vendrán. Y como dice nuestro programa, preguntas directas para respuestas concretas. ¿Y qué pregunta la de hoy? Así Sí. es, sí. Verdaderamente que es un tema al cual vamos a hablar, a desarrollar, que tiene mucha de qué hablar. Es decir, Freddy ha dividido iglesias, ha dividido denominaciones y hasta familias. Es correcto. Entonces es comprometedor, pero a la vez edificante. De esto se trata este programa, un podcast sincero, es decir, lo que Dios nos da de conocimiento, transmitirlo de la forma correcta y la manera correcta. Sí. Y de verdad agradecido porque estamos una vez haciendo más el trabajo de Dios, que es llevar su palabra, llevar su mensaje y tratar de lo absoluto que ustedes puedan conocer más de ese Dios que nosotros alabamos, glorificamos y el cual nos guía cada día. Así es. Bueno, quizás nosotros no somos doctores, teólogos, licenciados, pero sí tenemos algo muy importante, hermano, que es la curiosidad. De verdad que por curiosidad se han generado grandes genios. Grandes preguntas. Grandes genios. La curiosidad, como dicen por ahí, algunas veces mata al gato, pero algunas veces también descubren grandes verdades. La mayoría de los grandes científicos siempre se caracterizaron por ser empíricos. Eran gente empírica que iban experimentando, iban probando, eran gente incluso sin estudios y fueron experimentando, probando hasta que conseguían ciertas teorías, descubrieron tantas cosas y la práctica los hizo Llegar al punto. llegar a ser científicos, la misma práctica. Y quizás nosotros no somos esas personas que hemos pasado quizás por ciertos institutos teológicos. Que no está mal pasar. Obviamente que no. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, Dios ha puesto en nosotros el interés, y también hacemos la invitación a las personas que nos ven que tomen también interés en escudriñar las escrituras. Hay tantas preguntas
No se queden nada más con lo que nosotros podamos Es decir aquí en correcto. este programa. Vamos a emitir opiniones personales como opiniones objetivas de, como tú decías, hermanos, de ciertas denominaciones. Vamos a estar citando algunos autores, pero al final es la misma gente, la misma persona que tiene una capacidad de razonamiento la que va a llegar a sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Sugerirle, pídale al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que nos dirige, que nos lleva a toda verdad, que nos convence de toda verdad, que le hable a usted y le convenza a usted de lo que vamos a hablar hoy aquí a la luz de la palabra. Humildemente, pues, trataremos de desarrollar. Ha sido una semana, estos días ha sido una semana De movimiento. wow, tremendo, ¿no? De movimiento, Acontecimientos. pero de grandes victorias. Amén. Que es lo más importante. Y yo creo que cuando estamos en Dios, Él nos capacita. Así Su palabra es. dice, Sí. escogió de los más vil para avergonzar a los sabios. Sí, Es decir, sí. decías y bendecías a los muchachos, los técnicos, estos grandes técnicos que tenemos aquí, que son buenos, son que malabaristas, Mala son... de todo. y si yo le hiciera una pregunta, quizás no pasaron por ninguna institución, no pasaron por ningún No. curso cinematográfico, sino que lo que han aprendido lo han hecho por pasión y curiosidad en Dios. Creo Sí. que muchos hemos hecho cosas que no sabíamos, No, pero en jamás, Dios las hicimos y Él nos jamás, capacita. jamás, jamás. Entonces de esto se trata, e incluso conocer a Dios, escudriñar la Biblia, saber que si tengo algo que, una incógnita, alguna duda, no hay palabra más segura que ir a Sí. la palabra de Dios. Hay misterios Que solamente el Espíritu Santo que revela. y al final de la era, al final de los tiempos, serán revelados en su momento, en su momento, porque hay cosas que al final Dios permite que se mantenga en los secretos Ocultas. para que el hombre no se enorgullezca en descubrirlo. Es correcto. Por ejemplo, una ¿Cuánto tardó en descubrir el internet? sí, y para que el Sí, hombre no bastante. se enaltezca, porque fíjate que una de las cosas que genera también controversia, aparte del tema que vamos a hablar hoy, es el tema del arrebatamiento, del rapto, si es pre, Si la iglesia pasa por la si es tribulación, si no pasa si es por- post-tribulacional, todo este tipo de situaciones. Y fíjate, el hombre al final, y tienen como justificarlo utilizando ciertos pasajes bíblicos, quizás algunos fuera de contexto, algunos lo hacen con eisegesis, algunos hacen una exégesis correcta, pero al final nadie sabe, porque el mismo Señor dijo que ni los ángeles, Saben la ni hora. Él, solamente el Padre, sabía la hora, el día y la hora, cuando eso iba a acontecer. Y bueno, Muchos quieren descubrir eso. ¿Cuándo será ese momento? imagínate, ¿Cuándo vendrá? imagínate tú, hermano, que ese momento, claro, no es el tema, pero imagínate que ese momento, ¿cómo te digo? Ya se hubiese descubierto una fecha Era una definitiva. fecha. Imagínate eso, hermano. Yo dudo mucho por la naturaleza humana que el hombre se preparara espiritualmente. No, dijera, vamos a vivir la vida. Es como las tareas que uno hace en el colegio universal. Deja todo para última. Sí. Faltando poco ya, ahí sí busco. Bueno, y aquí se abre el compás para dejar eso. Si ustedes quieren que hablemos de ese tema, hagan las preguntas. Comente. En el generador de caracteres van a aparecer los medios, las redes sociales donde nos pueden escribir y hagan las preguntas. Y humildemente trataremos de responderle, ubicaremos alguna información y entonces le estaremos dando respuesta. Amén. Entonces, bueno, ¿qué piensas de eso, amor? Bueno, no, es sumamente importante aclarar ciertos puntos, no curiosidades, sino que informaciones que debemos tener al respecto de lo que es el arrebatamiento. Existen muchísimos temas, es súper amplio, y entonces le pedimos a nuestros suscriptores que hagan esas preguntas, que incluso sugieran los temas de los que quieren que se les vaya desarrollando, y no se les olvide etiquetar a sus familiares y a sus amigos. Amén. Hoy, como dije en el inicio del programa, estaremos abordando un tema muy importante. Es un tema que ha generado controversias. Como dice el pastor Edgar, ha dividido familias, ha dividido iglesias. Es un tema bastante controversial y es importante saberlo, porque todas las personas que creemos en el Señor, que hemos confesado al Señor,
tenemos esa inquietud. El tema se trata de la salvación. Okay. La salvación Sí. es un tema es tan central para la vida cristiana, y hoy vamos a explorar un poco más a fondo los diferentes puntos que nos gustaría que nos explicaran sobre lo que es ese tema. Entonces, sin más preámbulos, Sí. Pastor, nos gustaría saber, yo creo que estoy hablando en nombre de todos nuestros suscriptores, Sí. ¿qué es la salvación? Sí, sí. Bueno, antes de desarrollar un concepto, es impresionante todo lo que Dios planificó, todo lo que Dios ha tenido que hacer, todo lo que Dios ha preparado durante las eras, los tiempos, con un propósito: la humanidad, el ser humano. O sea, cuando uno se pone a meditar un poco y revisa la historia bíblica, porque en la Biblia hay la parte histórica, es el libro que tiene incluso más antecedentes históricos que cualquier libro que podamos registrar de todas las bibliotecas del mundo, acontecimientos históricos demostrables, que se ha mantenido por los siglos de los siglos. demostrables, libro que tiene antropología, libro que tiene filosofía, libro que tiene cualquier cantidad de ciencia, incluso ciencias de la salud. Y es impresionante cómo Dios a través de los tiempos fue preparando o fue organizando estructuras, planes, planificó, solo con un fin, y que todavía hoy lo sigue haciendo, que es la salvación. O sea, es el humano. O sea, Dios es lo central. Dios, de hecho, nosotros somos predicadores de lo cristocéntrico. Jesús, Dios por sobre todas las cosas, pero Él en su amor, en el amor de Dios está concentrado en la humanidad, en los humanos, porque de tal manera amó Dios el mundo, ¿verdad? Sí. Que entregó al punto que llegó a encarnarse en su Hijo para venir a darnos salvación. Entonces, cuando tú revisas eso, el centro de todo, prácticamente, del propósito de la intencionalidad de Dios, siempre ha sido el hombre, digamos, hombre en términos de género humano, hombre, tanto hombres como mujeres. Y es allí pues la pregunta, ¿verdad? La salvación, ¿qué vendría siendo la salvación? Y bueno, la salvación es como un rescate, hermano. La salvación Correcto, viene siendo sí, como claro. el rescate de ¿qué? De un estado de perdición. O sea, si te están salvando es porque estabas en peligro, estabas en un estado no acorde o de dignidad, digamos así, estabas en un estado desde el punto de vista espiritual de muerte, estabas separado, y la salvación viene a ser ese rescate que hace Dios en términos ya, vamos a hablarlo de espirituales, viene a hacer ese rescate, de sacarnos de las tinieblas a la luz, de salvar. ¿Y de qué nos salva? Nos viene salvando del pecado, porque el pecado es muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y nos salva de el infierno, de la vida separada de Dios, de la separación de Dios eternamente. Entonces, Dios viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Y dirán, bueno, pero es que yo estoy vivo y yo no confieso al Señor. Yo soy buena persona. Ahí es donde entra esta situación, que es una situación, la parte, lo que digamos, la parte espiritual, la parte inmaterial del ser humano, porque muchas personas profesan, muchas personas confiesan que la vida es una sola. Bueno, déjeme decirle que la vida, usted pudiera considerar que la vida es una sola, y yo también podría decir que la vida es una sola, solo que hay una continuidad de la vida después de este plano donde usted está. Los egipcios la buscaban, los mayas la buscaban, los sumerios la buscaban. Entonces ellos procuraban siempre como continuar viviendo después del descanso del cuerpo, después que el cuerpo reposaba. Ellos procuraban siempre perseguir esa eternidad. Siempre la persiguieron los sumerios, los egipcios, los mayas, todas esas civilizaciones antiguas que muy poco conocemos de ellas, inclusive, que muy poco estudiamos de ellas. Cuando tú revisas los sarcófagos, cuando ves la parte
los egipcios cuando están haciendo las excavaciones, Las inscripciones, todo cuando sacan esos sarcófagos de esos apunta faraones. hacia una eternidad, o sea, algo Sí, después de la muerte. Sí, hermano, mucho simbolismo, creían en dioses paganos que los llevaban y los caminaban por el túnel de la Incluso del Maya. en la India creen en la reencarnación, o sea, Es correcto. toda la humanidad sabe que hay algo después de la muerte. Sí, sí. Por eso siempre han querido descubrir esa pregunta, o sea, que incluso los que han muerto, quizás tienen esa experiencia de morir, pasar 1 minuto, 2 minutos, lo primero que le dicen es que, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Sí, O sea, ¿qué sí, pasó? es cierto. ¿Qué pasó después Sí, de esos sí. minutos que literalmente sin vida? Sí, sí. Entonces, tú bien lo decías, es un rescate. Creo que la salvación, leí por allí, y simplemente es el proceso de liberación de un estado indeseable, lo que tú Sí, decías, sí. es decir, liberarme de lo que en ese estado, lo que yo estoy viviendo, que obviamente no es lo correcto, que tiene un fin y un fin de muerte. En la palabra de Salmo dice que son guiados como ovejas al matadero, es decir, Así es. a través del pecado, a causa del pecado, muchas veces es guiado hacia un barranco. ¿Y qué quiere liberarnos Dios? A través de la salvación, de malas decisiones, Así es. malas relaciones, todo aquello que conlleve quizás a que podamos frustrar nuestra vida, frustrar nuestro propósito y nuestro llamado. Sencillamente liberarnos de ese pasado oscuro, liberarnos de esa mala decisión e incluso del futuro que por malas decisiones se puede ver Sí, afectado. sí. De eso quiere liberarnos Dios. Sí. Y la salvación, tú lo decías perfectamente, creo que es algo increíble cuando Dios desde el principio traza un plan. Desde el primer momento que Adán iba a Es pecar en el huerto de Edén, ya Dios increíble. tenía en su mente el plan de salvación. Y no se trata de hablar de los profetas, de hablar de los grandes hombres que fueron grandes hombres de Dios. Se trata que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la última tilde siempre fue Jesús como centro de nuestra relación. Así es. Así es. De hecho, fíjate que al final Dios lo que busca es proteger tu alma. O sea, ¿qué salva a Dios de nosotros? El alma. El alma. O sea, es una protección del alma. Y en estos días predicamos en la iglesia sobre la bondad de Dios y hablábamos de las 3 manifestaciones de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y una de las manifestaciones o los medios por los cuales Dios manifiesta su bondad es la misericordia. Y cuando enseñábamos eso es increíble porque Dios nos llevó un texto, 2 de Pedro 3:9, si mal no recuerdo, y dice que la misericordia de Dios está ligada a la paciencia de Dios. Entonces hay una paciencia de Dios. Y fíjate, han pasado desde la fundación del Los mundo. profetas quisieron ver De- el regreso de Jesús. Sí, desde la fundación del mundo pasó Noé, pasó Matusalén, Noé, pasaron todos esos hombres, pasó Moisés, pasaron los jueces, pasó todo este gentío, hermano, pasó Samuel, pasó el rey David, pasaron todos esos reyes. Y hemos llegado, pasó el Señor Jesús, pasaron los apóstoles. Y el Señor aún tiene paciencia por su misericordia. Entonces, esa paciencia tiene un fin, proteger el alma de la persona, el rescate de la persona, el rescate del hombre, el rescate de la mujer, para que no se pierda, porque el plan de Dios no es que la gente se pierda. De hecho, ahí ya vamos a entrar en las teorías o en las teologías diferentes que hacen una diferencia, porque Dios no procura la condenación de nadie, sino que más bien quiere el arrepentimiento y que la gente llegue al arrepentimiento. Hay un texto bíblico, Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice, porque se necesita, creo que, 10:9 dice, 10:9 dice, sí, pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado. Entonces, de aquí nace automáticamente. ¿Y cómo es eso que yo lo confieso? Bueno, ese es el mecanismo mediante el cual, es algo sencillo, es la forma de adquirir la salvación. Creerlo, confesarlo y creerlo. Confesarlo con la boca, creerlo con el corazón. Amén. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que la salvación es un regalo de Dios. Amén. ¿Verdad? Sí. Inmerecible. Ofrecido por gracia Así es. a través de la fe en Jesucristo. Eso es correcto. Así es. Ciertamente, ¿no? Entonces, la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, Ujú. nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No lo hay. Bueno, entonces, teniendo ya una vez la definición de lo que es
la salvación, sabemos que es dada por gracia, más no por mérito, porque no existe un mérito que nos haga merecedor de la salvación, más que la fe en Jesucristo. Ciertamente, ¿no? Existen diferentes tipos de posturas teológicas sobre la salvación. Tenemos las posturas del catolicismo, las posturas del protestantismo, tenemos el calvinismo, los arminianos. ¿Me podrían más o menos explicar un poco este tipo de estas posturas? O sea, estas posturas teológicas, sí, ciertamente. Sí, hay muchas posturas teológicas, pero antes de entrar de fondo a esas posturas teológicas, hay que recordar algo, y quiero hacer énfasis en algo. Tú sabes que a nosotros los evangélicos, nos secuestraron una palabra. Nos secuestraron. Esto ya es un poco de apologética. Mira, cuando uno revisa la historia propiamente dicha, la historia eclesiástica, y revisamos, y de repente esto va a ser bulla en algunas congregaciones, en algunas denominaciones de aquí donde nosotros estamos viviendo, de algunos hermanos, pero nosotros no lo hacemos con intenciones de ofender o intenciones de malinformar, sino al contrario, con la intención de informar, claro, y de estar informado. Entonces, las confesiones protestantes, todas las confesiones protestantes, llámense las confesiones luteranas, las confesiones metodistas, las confesiones anglicanas, todo lo que es protestantismo, todo, hermano, tienen algo en particular. Ellos dicen 3 palabras. Dicen que la iglesia es santa. Dicen que la iglesia es santa. Dicen que la iglesia es apostólica. Y dicen que la iglesia es católica. No romana. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros realmente debemos rescatar el término de lo que es la catolizada. ¿Cómo es? El término católico, no me sale ahorita. Catolicismo. No, catolicidad. ¿Por qué? Porque nos hacen ver, y eso es el no rescatar o no tener presente, escuchen esto, el no tener presente ese término, hermano, es lo que ha hecho que nosotros tengamos tantas divisiones. ¿Ven? Porque mucha gente se ofende cuando le dicen que son católicos. Pero ya va, discúlpame. Yo no estoy diciendo que tú eres romano papista, porque ahí donde vamos a entrar en esas diferencias teológicas, porque lo que decía Carmarier era lo siguiente, que nosotros somos salvos por gracia, por fe. Y aquí es donde entra lo primero que vamos a discutir de esta postura teológica, que desde el punto de vista exegético, cuando uno revisa la palabra, el católico romano, no el católico evangélico, el católico romano pudiera entender que su salvación está comprometida. ¿Y por qué está comprometida? Porque ellos, cuando tú revisas los 44 dogmas que tiene la Iglesia Católica, que tienen relación directa con la salvación, tú puedes observar que hay dogmas salvíficos que le fueron agregadas a la regla de fe. ¿Y qué es la regla de fe? La regla de fe es creer en el Señor Jesucristo, tú lo confiesas. La regla de fe es la justificación plena en el Señor Jesús, la restauración plena en el Señor Jesús, la justificación plena en el Señor Jesús. O sea, la obra de salvación de Jesús es completa en la cruz y cuando resucita. O sea, nosotros estamos completos, cuando nosotros creemos. De hecho, la fe es un don de Dios. Cuando tú confiesas, esa fe ni siquiera es tuya, es una fe que Dios puso en ti. Se activa. Claro. O sea, el mismo Dios puso una fe en ti para que tú... Entonces, cuando revisas esos dogmas de la fe católica romana, o le voy a poner papismo romano para diferenciarlo, porque nosotros, una de las propuestas que tenemos en nuestro ministerio es tratar de rescatar los principios y los valores. Los principios y los valores. Y nosotros creemos en el credo de los apóstoles, creemos que somos universales porque somos una iglesia unida por medio del Espíritu Santo y que es una iglesia santa, amén. Claro. Entonces, porque es que no santa porque la gente es santa como un angelito que se pone una aureola aquí, no, santa porque el que nos justificó es fiel y verdadero, el que nos santifica es fiel y verdadero, el que pagó por nosotros es fiel y verdadero. Entonces, cuando tú revisas eso, es muy difícilmente, y sé que va a doler,
pero muy difícilmente podríamos decir que compartimos la misma fe. Aunque nombran al Señor Jesús, a los efectos de dogma, de doctrina, de salvación, hay una gran diferencia, porque ellos dicen que la salvación de ellos es por fe y por obras, o obras y por fe, o las obras de caridad, y dice la palabra que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí es donde radica prácticamente la primera gran diferencia que hay entre lo que es el protestantismo católico universal y lo que básicamente establece la iglesia papista romana. Y yo le digo papista romana sin ánimo de ofender, porque sé que el 80%, hermano, y esto es estadístico, la misma iglesia se puede meter en las páginas del Vaticano, hay una web de catolicismo que lleva este tipo de estadísticas. El 80% de las personas que van a misa, el 80% desconocen los dogmas. El 80% de las personas que van a misa desconocen la Biblia. O sea, no se han atrevido ni siquiera a leerla, aunque sea una vez entera. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las páginas, las páginas de los mismos católicos romanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo hacemos con el mayor amor, el mayor aprecio y la mejor de las preocupaciones. Porque cuando tú revisas eso, ellos tienen comprometida la salvación. Es un compromiso. Porque fíjate, es por fe. Y si tú no tienes fe que Jesús hizo una obra completa en ti de salvación, estás peligrando. Porque entonces dice, mira, es tremendo, hermano. No está confiando plenamente. Yo anoté por aquí, mira, hermano. Yo anoté unos apuntes. No sé si quieres decir algo. No, sigue. Bueno, mira, yo anoté algunas cosas. La curiosidad. De repente, bueno, mira. Dice aquí, la gracia debe ganarse. Cuando tú revisas el propósito, cómo ellos ven la salvación, la gracia debe ganarse por medio de las obras. La justificación debe completarse con nuestra obediencia. O sea, yo me puse, pero ¿cómo es eso que se debe justificar por medio de nuestra obediencia? ¿Y cómo entra ahí el hombre de la cruz que estaba con el Señor Jesús ahí? No hizo nada, hermano, para ser salvo. ¿Cómo entra ahí los niños que mueren? ¿Cómo entra ahí la gente que nace vegetal, hermano? No tiene ninguna obra, no han hecho nada. No, ¿cómo entra ahí eso? ¿Cómo entra? Entonces, te pones a revisar y ¿cuáles son esos tipos de obras? Las obras, bueno, sí, que tú te vas, y me puse a investigar un poquito, porque yo para nada he sido católico en mi vida, pero sí tengo mucha familia católica, y yo los respeto y los amo mucho, por eso es que le estamos dando esta información, porque es preocupante el estado de salvación de ellos, ¿correcto? ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, hay un dogma que dice que el dogma, creo que 40 o 41, habla de la infalibilidad papal, que el Papa es infalible, que el Papa, lo que diga el Papa es de obligatorio cumplimiento. Para ser salvo tienes que creer en los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la Asunción de María. O sea, tú tienes que creer, son 44, hermano. Si tú no crees en esos 44 dogmas que estableció la iglesia papista romana, 44, y si tú no los cumples a cabalidad, entonces ¿sabes qué te dicen? Te va para el purgatorio. O sea, es una cosa increíble. Yo, Dios mío, es como la ley. O sea, ¿y qué hizo Jesús en la cruz entonces? ¿Vino fue a pasear? O sea, vino fue a pasear. O sea, ¿qué hizo el Señor Jesús en la cruz? ¿Qué hizo? Entonces, vino fue a pasear. Entonces, hay un compromiso, está comprometida la salvación de ellos, porque de hecho ellos ignoran esto, ellos ignoran los concilios, ellos ignoran. Tú le preguntas a cualquier romano que vaya todos los domingos a misa, dime en qué concilio se estableció la infalibilidad papal, que tú tienes que creer para ser salvo. Tienes que saberlo. Dime en qué concilio se estableció la Inmaculada Concepción de María, que tú tienes que creer para ser salvo. Dime en qué concilio se estableció la Asunción de María, que tú tienes que creer para ser salvo. Dime, o sea, tú le preguntas a ellos y ellos no te van a poder responder. Yo creo que más del 90% no te van a poder responder. Y eso es una de las cosas que uno aplaude del pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico es curioso. Pero yo he entendido durante todo este tiempo que el pueblo evangélico, hermano... Por eso salió la iglesia protestante. Sí, claro, porque la iglesia protestante, hermano, no salió para ser otra iglesia. La iglesia protestante nació para reformar la iglesia occidental. La iglesia occidental, porque
claro, ya pronto estaremos hablando de estos temas de apologética que son un poco escabrosos y generan cierto debate con cierta gente. Pero la iglesia católica se dividió en el año 1000 a través de un cisma de la iglesia ortodoxa. Los originales, podríamos decir, son los ortodoxos. Y quien se dividió Correcto, justamente por estos actos, estos concilios que hacía Roma autónomamente, o de ellos para establecer una supremacía papal, y sacaron tantos dogmas, hermano. De hecho, mira, yo anoté aquí lo que es un dogma, hermano. Ya te voy a buscar. Es un dogma. El dogma, hermano, es una verdad segura, no cambiable. O sea, si el dogma se estableció, ¿y quién establece en el dogma? El Papa con el concilio. Y ellos, una vez que lo establecen, no hay manera de cambiarlo. Porque lo dicen como que es una verdad. O sea, prácticamente le dicen al pueblo, le dicen, no piensen, porque si usted piensa y nos critica, usted está fuera de orden, es decir, usted es un cismático, usted es un anatema, usted va fuera de aquí. ¿Me entiendes? No puedo contradecirte. No puedo, nada. Porque hacen ver al hombre como infalible. Y ya eso es otro tema, ¿no? Pero hacen ver el hombre como infalible. Entonces, básicamente ahí es la primera diferencia que podemos encontrar, o la gran diferencia que podemos encontrar en cuanto al tema de la salvación con nosotros los reformados, con nosotros los protestantes. Y a nosotros los reformados, el protestante, nos hace falta mucha información, hermano, para rescatar. Porque, ¿sabes que uno que ve debates y cosas de apologética, casi siempre los apologistas católicos, papistas, los apologistas papistas romanos, siempre se aprovechan de las deficiencias que tienen los hermanos protestantes? Y siempre que yo los veo, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos enseñaron solo soloísmo bíblico. En las iglesias, lamentablemente, en la gran mayoría de las iglesias, hermanos, se enseñó fue el soloísmo bíblico. Pero yo vi un hermano amigo de Argentina, que se llama Los Posteriores de Adonai, su programa, por cierto, darle la publicidad. Y yo hablé con él, he estado hablando, escribiéndome. Y hay un programa, creo que el primero que él hace de eso, de la Biblia, y él dice, ven acá, vamos a suponer que este es el carro, un automóvil. Y el automóvil llegó a tu casa y tú tienes tu automóvil, te montaste. Está bien, y tienes el manual para manejar el automóvil. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó ese carro a tu casa? ¿Cómo llegó esto a tus manos? Correcto. Tiene que haber una historia detrás de esto. Contexto histórico. Tiene que haber una historia, tiene que haber algo detrás de esto, detrás de cómo llegó esto. Es más, ¿cómo llegó esto a esta editorial? ¿Por qué Cipriano de Valera y...? Es como cuando se predica Jesús lloró. Ajá, eso... Lo hemos visto en muchas... ¿Cómo llegó esto a tus manos? ¿Cómo llegó esto a mis manos? ¿Cómo llegó la Santa Biblia a mis manos? ¿Ah? Las traducciones. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. ¿Cómo fue? Entonces, cuando nosotros desconocemos esto, hermano, caemos en el error del soloísmo bíblico. ¿Y a dónde te los comen? Se los comen vivos los papistas romanos, hermano. Se los comen vivos. Yo he visto, no, eso da pena. Ay, Dios mío, Señor. Pero bueno, ya eso es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, la primera salvación, la primera diferencia o postura teológica es que para los papistas romanos, lo que enseña la iglesia papista romana, es que la salvación es por fe y es por obra. Y estas obras están también ligadas a los 44 dogmas que ellos tienen, relacionados a María, relacionados al Papa, relacionados a la iglesia. Si no lo cumples, si estás fuera de la iglesia, si tú te quejas de algo, estás perdido. Tienes que pagar una penitencia. Tienes que pagar una penitencia. Y se inventaron eso del purgatorio, ¿ves? Es correcto, es correcto. Bueno. Algunas denominaciones como las bautistas y los calvinistas creen en la seguridad eterna y en la perseverancia de los santos. Según esta doctrina, una vez que la persona es salvada, no puede perder la salvación, sin importar lo que suceda después. Basado en esta teoría, mi pregunta para el pastor Frederick, para el pastor Edgar, es: ¿se pierde o no se pierde la salvación? La gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Mira, creo que siempre van a haber dos posturas y siempre vamos a encontrar personas que van a pensar, ¿se pierde o no se pierde la salvación?
siempre es un tema debatible y controversial, Sí. ¿verdad? Porque hay diferentes, bueno, creo que hay miles de denominaciones, hay diferentes denominaciones, y obviamente la más que predomina es la católica, por el contexto histórico que arrastramos, obviamente de los imperios romanos, todo eso. Ahora, cuando debatimos que si la salvación se pierde o no se pierde, los que sostienen la postura de, obviamente como muchos, que no se pierde, se van a algunas citas bíblicas de la Biblia, que son obviamente algunas claras y explícitas. Por ejemplo, como Juan 1:12 dice que los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú eres hijo, nunca dejas de ser hijo. Es decir, aunque te portes mal, sigues siendo hijo, ¿no? Ahora, ellos sostienen y se dice que es uno de los factores, de los principios que hay. Pero ¿qué pasa? Cuando conocemos este contexto, cuando vamos al contexto de la Biblia y decimos que se pierde o no se pierde, cuando ellos dicen a través de esa cita bíblica, entendemos muchas cosas que si un cristiano pierde la salvación, ¿verdad? Porque ahora, el término cristiano pues, es la persona que conoce y hace lo correcto delante de Dios. Tenemos fallas, tenemos errores, tenemos debilidades, pero siempre vamos a ser hijos y confesar a Jesús. Ahora están esas personas, y estaba aquí algo tremendo, que también se apoyan en la cita, donde en 2 Corintios 5:17, cuando eres una nueva creación, y es decir, el hombre no puede volver al estado original antes de su conversión. Es decir, no hay forma donde puedas volver a ese estado del cual saliste. Sí. Es uno de los fundamentos de los cuales se apoya. Por eso dicen que no se pierde. Otra cita bíblica que podemos decir es Hebreos 6:4, que dice que para perder la salvación, ellos señalan que la misma epístola explica, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Estos son los que creen que se pierden. Es decir, cuando una persona, ¿verdad?, confiesa a Jesús, pero vuelve atrás, ellos sostienen que entonces nunca tuvo un convertimiento. Nunca hubo una aclaratoria o un fruto de su convertimiento, y por eso dicen que no, pues, se pierden en esa postura. Sí, sí. De hecho, el protestantismo o la iglesia evangélica en general, sin saberlo, lo he visto en práctica. Yo siempre pregunto eso, y ahí está la pastora Lizaire, que una vez le pregunté, mire pastora, ¿qué crees tú? ¿Se pierde o no se pierde? Estábamos como 3 o 4 reunidos, Sí. como 3 o 4, y mire hermano, ahí nos dividimos. Éramos Claro, como 6 porque personas. eso Que sí se pierde, no, que no se pierde. Entonces yo le lancé la siguiente pregunta. Entonces, ¿tu posición es arminiana o tu posición es calvinista? Entonces ahí es donde entra, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de arminianismo? ¿Qué es eso de calvinismo? Claro, esto lo denominaron porque fueron como los primeros, originarios, los pioneros en señalar o en establecer este tipo de posturas teológicas, que la desarrollaron en sus tiempos. Y bueno, hay diferencias. Por lo menos el calvinismo, tengo entendido que el calvinismo habla de la predestinación, o sea que ya el Señor los escogió, y el que escogió no se salva, ya está listo, ya lo estableció, y el que llamó no tiene capacidad. Eso, de hecho, dice que el calvinismo, de las cosas que establece, es que hay una depravación completa en el hombre, que no tiene manera, no tiene la capacidad del hombre de volverse o buscar a Dios, y por eso es que tiene que haber una intervención plena, lo que vendría siendo el monergismo, que eso es lo que básicamente cuando uno escucha o ve videos del pastor Miguel Núñez, él habla del monergismo, y el monergismo es la actuación soberana de Dios sobre el individuo, que viene y dice, actúa. ¿Y en qué consiste este monergismo en cuanto a la salvación? Que Dios da la fe, porque la fe es un regalo de Dios, es un don. Te pone la fe, y esa fe para creer y esa fe para arrepentirte. Entonces todo lo hace Dios de esa manera, porque el hombre está tan depravado, el hombre está tan separado. Es lo que dice la Biblia: cuando tú pecas deliberadamente, te entrega una mente reprobada, es decir, algo que solamente Dios puede intervenir, y es lo que te hace. Primero, esa es la primera postura. Lo otro que habla el calvinismo es que una vez arrepentido no se puede perder la persona. O sea, una vez te arrepentiste, una vez te convertiste, ya no puede haber arrepentimiento. Y es lo que está diciendo, hermano, que la gente, si no
si se vuelve atrás porque realmente nunca fue cristiano. Es que por eso Juan lo dijo cuando dice que preparar el evangelio y caminar, o sea, es decir, que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, a veces las personas creen que confesar o me arrepiento, decir me arrepiento, listo. Y aquí en confianza, ¿tú eres calvinista o eres arminiano? Mira, eso es algo tremendo en cuanto a esa postura, porque yo creo, fíjate algo que yo creo, cuando eres hijo sigues siendo hijo. Ajá. ¿Verdad? Ahora, Claro. vamos al factor lo que dijiste. Ajá. Cuando pecas deliberadamente, te entregan esa mente reprobada. Y decir, ya no hay arrepentimiento para ti. Y entonces ahí, ¿se fue o no se fue cristiano? No se fue cristiano. Es tremendo. Y ahí es donde entra el debate. Ahí es donde justamente ¿Por qué? entra el debate. Fíjate, porque es controversial el tema. Ahora, ¿qué dicen los arminianos? ¿Qué dicen los arminianos? ¿Qué dicen? Dicen que tiene que haber tanto intervención divina como intervención humana. Tiene que haber algo de Un voluntad. 50 y 50. No dirían 50, pero sí un pequeño porcentaje de la voluntad del hombre de buscar a Dios. ¿Qué dicen ellos? Que a través del don de la fe que le da al hombre para creer, le abre la puerta del entendimiento al hombre para que el hombre en su libre albedrío decida sí o no. Yo no sé si ustedes han experimentado quizá en alguna campaña o en algún servicio que la gente llora y llora y llora y está quebrantada. Y tú dices, oye, mira, surtió efecto la palabra está haciendo efecto en su vida. Y si hace efecto, porque si una gente está llorando, Está y cuando tú quebrantada. los llamas a confesar, ellos te dicen, ¿qué te dicen? No estoy preparado. No estoy preparado. No, ahorita. Entonces, fíjate, es un fenómeno espiritual que ocurre Mira, aquí. me pasa el caso, la otra vez conocimos a una muchacha y literalmente va a la iglesia, diezma, se congrega más que yo diría que un evangélico se congrega. Pero cuando la llaman para hacer ese llamado, la Sí. respuesta es no. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que tú dices, hay una voluntad de la persona, es lo que el término de la salvación, es decir, es la voluntad de salir Sí. de ese término indeseable. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay una batalla mental, hay una batalla la cual tenemos que ganar. No Dios, porque Dios implanta ya la pregunta, implanta ya o sea, tengo aquí este regalo para ti. Sí. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. Sí. Entonces comienza en nosotros esa batalla mental de decir un sí o no. ¿Por qué se cuesta tanto Claro, decir un porque sí? el arminianismo mantiene esa postura, que tiene que haber algo de voluntad en la gente. De hecho, el Señor siempre está llamando. Claro, muchas veces se ha mal aplicado el texto bíblico de Apocalipsis 3, aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque ese texto está referido a la iglesia. Pero hay otro texto, Juan 10:9, si más no recuerdo, y me disculpa la audiencia, pero que habla de la puerta. Yo soy la puerta. El que pasa por mí hallará vida y estará. O Es sea, correcto, el sí. Señor es la puerta, Él siempre está como Camino, la abierto, verdad y la esperando. vida. Entonces podemos concluir que en esa pequeña diferencia que tienen los calvinistas, los arminianos, de que si Dios lo toma, que si Dios no lo toma, que si Dios es que si hay algo particular en que ellos pueden coincidir, es que Dios siempre busca a la gente. Desde el Independientemente principio. que sea por voluntad absoluta para agarrarlo y hacerlo Tiene que haber un arrepentirse, trato de Dios. pero siempre busca, o sea, independientemente que sea para una voluntad absoluta de Dios y agarrarlo, nada, yo decido por ti, por sobre tu voluntad y tú te arrepientes porque yo soy Dios soberano y todopoderoso, o independientemente que le llegue. Ahí es cuando le dé vemos un don a de lo, fe. a lo que dice la parte romana, dice que a los que son llamados fueron predestinados Ajá. y esos fueron justificados Ajá. para Él. Es decir, ahí donde entramos en el tema de la predestinación. Sí, entramos allí ¿Ves? y que tiene que ver porque los que llamó y justificó está hablando de la porque salvación. me hizo preguntar, ¿qué pasó con Judas? Sí, de la justificación. Ahora, fíjate, tú haces esa pregunta y la haces al público y la gente dirá, ay, ¿por qué Judas? Ahora, yo parto del principio de una de las características o una parte ontológica propiamente de Dios. La parte propiamente de Dios, que son las partes ontológicas de Dios, de la existencia de Dios, que son Ok. atributos ontológicos de Dios. Y uno de esos atributos, aparte de la omnipotencia, de la omnipresencia, es la omnisciencia. Y la omnisciencia es Dios eterno, presente en todo tiempo, en todo todo lugar, lugar. todo lo sabe, todo lo conoce, en Pasado, los presente tiempos, y todo. futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que alguna postura, y yo creo esta es la mía. Ajá. Mira lo que yo creo. Yo creo que Dios en la omnisciencia, Él ya sabía, cuando Él profetiza
lo del calcañar y de la cabeza y todo ese pasaje, toda esa promesa de la salvación por medio del Mesías sobre la semilla de la mujer, cuando él profetiza eso, es porque él ya había visto el futuro. De hecho, él murió por tus pecados, aún los que no has cometido y los que yo no he cometido. Entonces, ahí de la predestinación, los que él llamó es porque Dios en la omnisciencia, él llamó, algunos atendieron y otros no, y por eso es que él sabe quién se arrepiente o quién no se arrepiente. Y ahí es la incertidumbre para nosotros como cristianos. Imagínate tú que Dios hubiese dejado la lista y dice, bueno, él dejó una sola lista. Yo no tengo esperanza, no tengo esperanza, igual me voy a perder. Mira, él dejó una sola lista. ¿Sabes cuál es la única lista que dejó? 144,000. Correcto. 12,000 de cada tribu. Lo único en lista que está. La única lista. La única cifra. Esa es la única cifra exacta que Dios dijo que iban a estar sellados para evangelizar en los últimos tiempos, en el tiempo de la bestia, X, Y, Z. Ya hablaremos, eso ya es escatología. Pero no hay una lista. Entonces, la predestinación está ligada a la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios desde el pasado ya sabía, esa es mi postura muy personal, pues, él sabía, ya conocía quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Por eso es que dice, ya los predestinó, porque los llamó. Lo que pasa es que no todos asistieron al llamado, porque si hay gente que Dios los llama, hermano, ¿a cuánta gente no se le ha predicado? Cuando la predicación llega al oído de alguien, es porque lo está llamando. Pero entonces ahí es cuando entra la voluntad de yo como persona, es decir, el libre albedrío. Eso es lo que plantea el arminianismo, el arminianismo. Y bueno, una de las cosas, eso es una de las cosas donde ellos tienen diferencia. La otra donde tienen ellos diferencia es que la que estábamos hablando hace un momento, es que el calvinismo dice que el que es salvo siempre es salvo. Ojo, pero esto no le da a las personas la carta libre para pecar, es como dice Pablo. ¿Acaso que la gracia es para que pequemos? No. Deliberadamente no. Entonces, porque se supone que la gente que conoce al Señor, que es una nueva criatura, da frutos dignos de arrepentimiento. Porque es que, ¿qué pasa? Y ahí vamos a la parte que mencionaba antes. Cuando te arrepientes, cuando te conviertes y estás en Dios, de repente cometiste errores, cometiste fallas, pero ok, avanzas. Pero cuando pecas deliberadamente, ya lo haces consciente, con el conocimiento que ya está aquí en la Biblia. Ahora, ahí es cuando Dios simplemente te entrega a una mente reprobada y vuelve a tu estado anterior. Sí. Es decir, podemos decir, ¿qué pasó con Judas? El Señor lo llamó igual. Sí. El Señor lo llamó igual. Cometió un error. Y ahí hay diferencias teológicas, porque dicen, no, el Señor lo preparó para que fuera hijo. No, es que el Señor en la omnisciencia ya sabía quién lo iba a hacer. Y Dios, encarnado en Jesús, sabía. Por eso es que le dijo, anda a hacer lo que te toca hacer. Porque ya desde la eternidad había visto lo que él iba a hacer. Porque si vamos, ¿qué vamos? Pedro también lo negó. Es correcto. Y para él hubo restauración. Sí, a eso voy. Porque hubo arrepentimiento. Es correcto, porque él lloró. Arrepentimiento. Él lloró inmediatamente. Después que cantó el gallo, él lloró inmediatamente. Y la palabra es convertimiento. Es correcto. ¿Por qué? Porque es que vamos al punto clave de todo esto. Muchos son los allegados, pero pocos los escogen. Sí. ¿Ves? Y esa parte es la que vamos nosotros como cristianos, como hombres, como mujeres de Dios. Cuando tú te arrepientes, ¿qué pasa? Que hoy en día, y sabes que así que lo conversaron estos días, Fred, la iglesia hoy en día, ¿en qué se ha convertido mayormente? En un club. Sí, un club de relaciones sociales. Vamos los domingos, nos arrepentimos, lloramos, ¿verdad? Y en la semana seguimos siendo igual. Es como que si nos llamaran acerca de Jesús, decimos, todavía no. Pero me quebranté ya porque recibí el toque de Dios. Es decir, nos convertimos en ese ciclo donde simplemente, si no nos damos cuenta, caemos en algo deliberado, en algo de libertinaje, en algo que hay un punto donde puedo hacer lo que yo quiera, pero ya para mí no. Ahora, hay una cuestión muy importante, y es que hay que tener cuidado con los textos que se usan fuera del contexto. Por lo menos uno de los textos que usan los arminianos para justificar que la salvación se pierde es Hebreos 6, del 4 al 8. Okay. Pero la respuesta de ese texto, de ese capítulo, tú la puedes encontrar en los primeros 2 versículos. Primero, la carta de los hebreos está dirigida al pueblo hebreo, que básicamente era un pueblo que estaba resistiendo en Roma, porque se lo dirige prácticamente la carta, el escritor inspirado estaba haciendo eso. Segundo, están hablando, hermano,
no están hablando de que empiecen a pecar, no, están hablando de que no regresen a los rituales judíos, a los rituales anteriores, porque todo el sacrificio que hagan, como matar animales, hacer todo esto, básicamente no les vale de nada. No les vale. Cuando usted lee el texto, cuando usted lee el texto, usted primero eso, ninguno de esos rituales. Segundo, pisotean el nombre de Jesús. Tercero, pisotean el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús la estaban pisoteando. Es decir, que cuando ellos no pudieron, palabras más, palabras menos, para resumir el contexto de ese capítulo, es que no podían practicar la fe en Jesús con los rituales con judíos, los mismos rituales, porque ya Jesús ya era más que suficiente. Es como decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero sigo. Entonces ese capítulo y ese texto bíblico de Hebreos 6, del 4 al 8, lo utilizan para acusar a la gente. No, tú estás pecando deliberadamente por esto y te vas para el infierno, y te vas. Entonces aquí, porque ya el tiempo y muchas veces entramos en lo que vemos, incluso muchas personas, creo que todos lo hemos visto, cuando una persona se arrepiente por miedo. Ajá. Y el miedo, a eso voy. Y el miedo, o sea, te aleja de Dios, y no es algo fundamental de Dios. Es correcto, Dios. porque lo usan, hermano, y entonces hay dos grupos de personas. El que no entiende el texto vive con temor y vive condenándose. Me porté mal aquí, dije una mala palabra allá, estoy perdido, me voy para el infierno porque pequé deliberadamente. Pero el texto no está hablando de eso, el texto no está hablando no, está hablando de la costumbre judía de los hebreos de volver. Y fíjate que eso aplica perfectamente para las raíces hebreas, para todos esos que guardan el sábado, que se caen a mentiras. Por cierto, se caen a mentiras guardando el sábado, porque el sábado de nosotros no es el sábado de los judíos. Entonces ya por ahí, pueden empezar este sábado y les puede coincidir este sábado, pero ya la otra semana el sábado le cae el miércoles o les cae el jueves por ahí. Entonces ellos mismos se caen a mentir. Entonces ese tipo de cosas tienen que tener cuidado al momento de hacer la exégesis del texto bíblico, porque no está hablando de la perdición porque no. Es deliberado porque lo hacen conscientemente, fíjate, conocieron a Jesús, tuvieron participación del Espíritu Santo, conocieron, o sea, todo, pero ahora vuelven al ritual judío. O sea, están hablando de eso. Haciendo insignificante la cruz. Y entonces el pecado grave ahí es el pisotear el nombre, la sangre y el sacrificio del Señor, haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa vendría siendo como las diferencias. La pregunta, ¿verdad? ¿Se pierde o no se pierde? Siempre va a estar en el aire. Algunos dirán que sí se pierde, algunos otros no dirán que sí se pierde, pero sí hay unos elementos fundamentales, hermanos, que cuando uno resume, hay textos bíblicos, para la gloria de Dios, que te pueden dar como luces, más que lo que diga un grupo cristiano, otro grupo cristiano, más que lo que digan los pentecostales, los rabacucos, los rajatabla, los masayas, todo eso, o lo que digan los bautistas, los metodistas, claro, los anglicanos. Creo que la Biblia da luces claras. Y hace mucho tiempo, yo leí un texto bíblico que se marcó y me dio a entender algo, hermano. Y eso lo relacioné también con otros textos bíblicos. Por lo menos hay un texto bíblico que no me llega ahorita el número, porque que habla de Pedro, que dice que él ora por los pecados de no muerte, porque por los pecados de muerte él no ora. O sea, hay unos pecados de no muerte. Habría que desarrollar ese texto bíblico, pero eso me llamó la atención. Ahora, nosotros podemos hacer un resumen sobre si la salvación se pierde o no, porque hay textos bíblicos que hacen como una tensión entre ambos. Porque tanto el Señor Jesús como los apóstoles, o el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, hablan tanto de la promesa eterna de la salvación como la perseverancia en la salvación. Ambos, el Señor Jesús lo hizo. Mira, por ejemplo, hay una declaración del Señor Jesús sobre la seguridad de la salvación en Juan 10, 28, 29. No sé si sí, justamente iba a leer precisamente si ese Juan versículo 10, 28, 29. Ajá, ¿qué dice? lo voy a leer precisamente, ¿no? Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ajá. Y me siguen. Ajá. Yo les doy vida eterna. Amén. Y no perecerán jamás. Ajá. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén.
mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, ¿ves? Hay una promesa de salvación, Una seguridad. pero es una promesa de salvación eterna. Pero el mismo Señor Jesús después va, léete por favor Mateo 10:22, nos habla de la perseverancia. O sea, Que persevera hasta ya va, el fin. vea acá, Dios mío, ¿cómo es esto? Entonces yo entendí que hay una promesa eterna de la salvación para todos. Y seréis aborrecidos de todos Ajá. por causa de mi nombre, Ajá. mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ah. Es que fíjate, hay algo fundamental que nosotros debemos entender. Y es que cuando aplicamos la salvación, ¿qué es la salvación o qué efecto hace la salvación en mí? La salvación nos garantiza a nosotros simplemente cuando pasamos por algo, algún fenómeno que muramos, ¿verdad? O sea, nos garantiza que iremos a un lugar de descanso. De descanso. No así para la persona que no cree en Jesús y reniega de Dios. Es decir, va directamente a un lugar de tormento. Sí. Pero todos seremos juzgados un día ante el Ya trono. vamos a Entonces, llegar ¿qué a es lo que eso. pasa? Cuando dice persevera hasta el fin, es decir, yo me arrepentí, me convertí, pero mi perseverancia, Ajá. ojo, no es hacer buenas obras como los católicos, ¿no? No es Ajá. hacer obras de caridad, es perseverar en la fe, no renegar, no ir al hombre anterior. Ajá. Quizás cometemos errores, pero Él va a perfeccionar la buena obra Amén, que comenzó. amén. Ahora fíjate, ¿ves? También hay otro texto bíblico, Juan 15:6. ¿Se recuerda? El que mi padre es el labrador de la vid, Podrás uno a la yo izquierda, soy otro a la la derecha. vid verdadera, tú eres el pámpano, el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Echado al Le fuego. está diciendo al cristiano que el que no se mantenga en el Señor, La la perseverancia. perseverancia. Entonces hay mensajes del mismo Jesús de promesa eterna de salvación, pero hay mensajes también de perseverancia en él para poder mantener y cuidar la salvación. Ahora fíjate, el mismo apóstol Pablo habla de una promesa. Filipenses 1:6, si lo tienes por ahí, por favor. Filipenses 1:6 nos habla de una promesa. Y después te vas a buscar Romanos 11:22. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén, Correcto, la amén. perseverancia. Sí, la Léelo. perseverancia. La Romanos. promesa de Dios. Romanos 11:22. Ajá. Ujú. Y tenemos también Primera de Corintios, si lo tienes ahí, hermano, 15 del 1 al 2. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Ajá. La severidad ciertamente para los que cayeron, Ujú. pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces te está hablando de una perseverancia, amén. Mm. Ahora fíjate, para concluir el tema de la salvación o no la salvación. Hay pecados que no son irreversibles. Y creo que ayer te lo comentaba cuando Hablamos estaba en la un reunión, poco, ¿verdad? sí, claro. Hay pecados, por lo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primero eso. La segunda, que es la que yo considero, la marca de la bestia. La tercera, la incredulidad. Esos son pecados que no tienen vuelta atrás. La gente se muere incrédula, triste por él. Si escuchó el Correcto. Evangelio más. La marca de la bestia. Entonces hay una palabra importante aquí que te puede definir la salvación. Y es que es la negación. Deliberada. La negación. Más que el pecado es la negación. Por eso es que esos cristianos, que uno a veces los cristianos los abordan por ahí la gente en la calle. Chama, ¿tú eres evangélico? ¿Tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. La palabra dice... El rechazo a Dios deliberadamente. La palabra dice que el que lo Niega. negara delante de los hombres, Él lo negará. él lo negará delante de Dios. Así es. Entonces te está hablando de alguien que está apartado. Ahora, ¿qué es negar al Señor? Que la negación a Dios es parte del principio de la apostasía. Correcto. Negar la fe. Negar la fe. Negar la fe. Cuando tú te sales, por eso es que hay gente que han estado en el camino y se han extraviado a través de la apostasía, es negar. Se han la ido fe. por Se otras han ido ramas. por otras cuestiones y se salen, y entonces es negar la fe. Entonces, hay un texto bíblico que quiero que lo leamos y es Segunda de Timoteo, para cerrar el tema aquí de Segunda la de salvación. Timoteo. Ajá. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo
12 y 13. Versículo 12 y 13. Perfecto. Ujú. Decimos, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ujú. Si le negaremos, Él también nos negará. Páralo ahí. Fíjate. Sufrimos y reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos Él negará. también nos negará. Si fuéramos infieles, Ajá. Él permanecerá Permanece fiel. Amén, ya va, ahí, párate. ¿En qué diferencia es de la negación a la infidelidad? La infidelidad son tus fallas. Y esto ya es una apreciación muy personal, respetando la opinión de los demás y de ustedes propiamente. Es que la infidelidad, hermano, es los pecados que cometemos diariamente, Ujú. por el cual, con los cuales el Señor trabaja sobre nosotros, y por eso que a través de su amor nos disciplina, porque al que Dios ama, Al Dios disciplina. Él se permanece fiel Va a sí perfeccionando la mismo obra. por el carácter de Él, de amor, el carácter de fidelidad, el carácter de bondad que tiene. Imagínate si Él se perdiéramos man- la salvación por cada mentira, por cada enojo, por cada Entonces ira. Él se mantiene fiel a sí mismo y te dice, bueno, como yo me mantengo fiel a lo que dije, que yo te amo a ti, y como tú confiesas mi nombre, pero te portas a veces mal, yo te voy a disciplinar. Lo que te quiero decir, o lo que le quiero decir a todos los que nos ven, es que todo pecado va a tener su consecuencia en este plano. O sea, usted va a vivir las consecuencias de las fallas o de los pecados que usted pueda cometer. Ahora, si esos pecados usted los deja avanzar en su vida y empieza al punto donde usted puede negarlo, donde puede llegar a negarlo, ahí sí puede correr el riesgo de perder la salvación. La promesa de la salvación es eterna, pero el riesgo y la posibilidad de perderla sí, a través de la negación de Jesús. Entonces la gente que niega a Jesús, esto es tremendo. Por eso es que cuando tú le predicas a alguien y niegan a Jesús, es fuerte. Es fuerte porque es como una tristeza, ¿no? Siempre he dicho esto, cuando tú le predicas tanto a una persona y esa persona muchas veces lo rechaza, en vez de convertirte en una bendición para su vida, te conviertes Sí. en una maldición. Bueno, mira, ya nos están haciendo señas, sí. Hay unas preguntas aquí. Yo no sé si- Quedaron muchísimas preguntas en el aire. Yo no sé si Bueno, dependerá de la podemos, audiencia. Esperemos que lo comenten. ¿saben? El otro Comenten. problema, por ejemplo, ¿qué pregunta quedó? ¿Qué Va, pregunta quedó? déjame decirte, pues, o sea, quedaron bastantes preguntas bastante importantes, realmente de las más importantes. Una de ellas, ¿existe salvación después de la muerte? Ajá, Importante. sí. Otra de las preguntas, ¿a los que no se les predicó de Jesucristo, son salvos o no se salvan? Sí, tremendo. Importante, Sí. muy importante Bueno, esa pregunta. Si aquí Esa- hubo más de 100 mensajes, por Son favor, muchísimas. Les respondemos. la responderemos. Exacto. Bueno, espero que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. Igual, muchachos, gracias por el apoyo, gracias por todo lo que han hecho con nosotros aquí, ayudándonos para llegar y transmitir las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del conocimiento de Dios a todos ustedes. Bueno, hermano Egan, te espero en el Mira, próximo programa. así No es. sé si le quiere decir algo a la audiencia. No, entendiendo que más allá de que se pierda o no se pierde, hay algo fundamental y es ser fiel a Dios. Sí. Es decir, perseverar hasta el fin y será salvo. Cuando somos fieles a Dios, aunque muchas veces seamos infieles, Él sigue permaneciendo Sí. fiel para con nosotros. Bueno, y antes de cerrar rapidito, ahorita que me acuerdo lo que hablamos ayer, que justamente lo que persigue el enemigo, por lo menos cuando te van a poner la marca de la bestia, le vayan a poner la marca de la bestia, y lo que vemos de esos terroristas que vemos por allí, Es que tú logres negar. es negar la fe, niega al Señor. Negar. O sea, siempre procuran la negación. Y cuando la gente le vayan a poner la marca, hasta películas han sacado, es negar la fe. Entonces hay que Entonces, tener cuidado no con la neguemos negación. nuestra fe. Entonces, para culminar el programa, no importa cuán lejos nos sintamos, siempre hay esperanza y redención en Cristo Jesús. Así es. A todos nuestros suscriptores, muchísimas gracias. Esperamos que sea de muchísimo apoyo este tema. Y aquellas personas que nos acompañan por primera vez, no olviden suscribirse Compartir. y compartir con sus amistades y familiares.
Amén. Bendiciones para Bendiciones todos. para todos, los bendecimos. Gracias por estar allí. Hasta la próxima.